Muy buenos días. A ver, prenda su cámara. A ver, prenda. Vamos a compartir pantalla un rato, ¿ya? A ver, cuarto grado, de cuarto año de secundaria. A ver, Condeso, Rivera, su cámara. Farge, Dayana, Enrique, Juy Dávila. A ver, vamos a ver qué más. Herrera, Panduro, Quiñones, Xiomara. Vázquez, Solís, su cámara. Villa Reyes, su cámara. Muy bien. El día de hoy, chicos, vamos a hablar prácticamente de los concilios, ¿ya? De los concilios, ¿sí? ¿Han escuchado hablar alguna vez la palabra concilio? ¿Quién dice yo? ¿Quién se quiere ganar su... Le pongo su 20 a aquel que me dice. ¿Qué significa concilio? ¿Ah? Su nota de Es tercer... una reunión entre miembros importantes del Vaticano. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Cifuentes. Ah, muy bien, Cifuentes, Cifuentes. Ahí te asistes acreedor, ¿ya? Tú eres a ver, Cifuentes, Atencia, ¿no? Yusef, ¿no? Josep. Yusef, muy bien, ¿ya? Muy bien. Vamos a entrar al concepto en sí, ¿ya? Vamos a entrar al concepto en sí, ¿ya? Muy bien. El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico, chicos? Es ahí donde se promulgan leyes, estatutos o documentos a favor de la Iglesia Católica. A favor de la Iglesia Católica. ¿Ya? El primer concilio mayormente lo llevó a cabo el Papa Juan XXIII el 25 de enero de 1959. Fue uno de los eventos que marcaron la relevancia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque fue el primer concilio llevado en la Iglesia por el Papa Juan XXIII. Juan XXIII. El concilio constó de 4 sesiones. Constó de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en el año de 1962. Pero este concilio no llegó a terminar, llegó inconcluso. No se llegó a terminar. ¿Por qué? Porque al año siguiente, los concilios mayormente son 3 años que duran. Falleció el Papa Juan XXIII. Y por esa circunstancia no se llegó a terminar el concilio. Porque al año siguiente fallece el Papa Juan XXIII. Fallece el 3 de junio de 1963. Muy bien.
Las otras 3 etapas, como quedaron inconclusas, ¿quién asume? Su sucesor, que es el Papa Pablo VI. Él asume, él asume. Y, y este Papa, Pablo VI, es quien llega a terminar el concilio que había dejado el Papa Juan XXIII. Lo llega a terminar, lo llega a terminar. ¿Sí? Se llegó a clausurar este concilio el 8 de diciembre de 1965. ¿Ya? Mayormente, los concilios, chicos, mayormente se llevaba a cabo, ¿no? En la lengua oficial que era el latín. El latín era la lengua más importante que había en esos tiempos. Así como hoy en día es el inglés, en esos tiempos, el latín era la lengua más importante. El latín era la lengua más importante, ¿ya? Fue el concilio que contó con mayor y más diversas representaciones de lenguas. ¿Por qué, y etnias? ¿Por qué, chicos? Porque distintos sacerdotes, distintos cardenales y distintos obispos trabajaban en distintas comunidades donde se hablaban las lenguas etnias, también las lenguas etnias, ¿ya? Asistieron obispos cardenales de todo el mundo, convocados por el Papa, ¿sí? Muy bien, los fines, los concilios tienen fines, chicos, ¿ah? Los concilios tienen objetivos. A ver, ¿quién te aprendió su audio? A ver, Herrera, Pandura, apaga tu audio. Se te escucha ahí lo que están hablando. Ya tiene fines, tiene objetivos, los concilios, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. A ver. El concilio se convocó con los fines principales de promover el desarrollo de la fe católica. Promover el desarrollo de la fe católica. Mejor dicho, que las personas, que los feligreses, que los laicos se acerquen más a la Iglesia Católica. Se acerquen más a la Iglesia Católica. Que renueven su fe en Jesucristo. Ese era uno de los objetivos de los concilios. ¿Sí? De los concilios. Otro, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. Mejor dicho, que los fieles tengan en claro a quién siguen. Y es a Jesucristo. A él nomás deben seguir. Tenían que tener claro, chicos. ¿Ya? Otro, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de su tiempo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Mejor dicho, ¿no? Que la iglesia se tiene que acomodar a las costumbres de un pueblo. Se tiene que acostumbrar a las costumbres de una sociedad. De una sociedad. Yo, por ejemplo, ¿no? Si soy iglesia, si soy participante activo de la iglesia, soy misionero, soy obispo, soy sacerdote, me voy a Chavinillo, me voy a Panao, me voy a Guamalíes. A las personas yo no les voy a poder hablar de grandeza. Yo no les voy a poder hablar de riqueza. ¿Por qué? Porque esas personas no van a conocer de lujos. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Tiene que evangelizar de acuerdo a sus estatus sociales. De acuerdo a sus estatus sociales. De acuerdo a sus estatus sociales. ¿Sí? De acuerdo a sus estatus sociales, chicos. ¿Ya? Muy bien. A ver, un momentito, chicos. A ver, un momentito.
A ver, otro, lograr la mejor interrelación con las demás religiones. Con las demás religiones. Interrelacionarse. Interrelacionarse, ¿ya? A ver, un momento. Interrelacionarse. Mejor dicho, ¿ya? Mejor dicho, ¿no? Buscar, conciliar, unirse con las otras religiones, porque todas las religiones nos llevan a Dios, nos llevan a Dios, ¿ya? Nos llevan a Dios, chicos. Eso es lo que está haciendo el Papa el Papa Francisco. El Papa Francisco no cierra no cierra ninguna religión las puertas. Están abiertos para todos. Estarán abiertos para los musulmanes, están abiertos para los testigos de Jehová, están abiertos para los evangélicos, están abiertos para todos. Están abiertos para todos, no cierran. Eso también se busca dentro de los concilios, acercarse a las otras religiones. Acercarse a las otras religiones. ¿Sí? Acercarse a las otras religiones. Muy bien. El Concilio Vaticano I se llevó a cabo en el año de 1869, que duró hasta el año 1870. Los concilios duran 3 o 4 años. Duran. Sí, duran. ¿Ya? Muy bien. No había terminado debido a la suspensión impuesta por el estallido de la guerra franco-prusia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? El Concilio Vaticano I tampoco se llegó a terminar. Quedó inconclusa. Quedó inconclusa. ¿Por qué? Porque hubo una guerra interna. Porque hubo una guerra interna entre los guardias de los reyes y los guardias del Vaticano. Y los guardias del Vaticano, chicos, los guardias del Vaticano llevaban una preparación en Prusia, tenían una academia ahí se preparaban. Y la guardia de los reyes les fue a buscar la guerra. Y como se armó una guerra interna dentro de Italia, quedó suspendido el Concilio Vaticano I. Se suspendió, ¿ya? Algunos querían que se continuara con este concilio. Algunos decían, no, se tiene que continuar con este concilio, porque consideraba que era uno de los concilios más importantes que tenía la iglesia. Más importantes que tenía la iglesia. Muy bien. Otro tema que mayormente se ve dentro de los concilios, chicos, otro tema que mayormente se ve en los concilios es la liturgia. Y cuando yo hablo de liturgia, me estoy refiriendo prácticamente a todos los aspectos de la misa. Desde el momento que el sacerdote entra para celebrar la misa hasta el momento que termina. Todo eso es liturgia. Si hay algunos cambios de la liturgia, si se mantiene, todo eso se ve en los concilios. Todo eso se ve en los concilios. Por ejemplo, ¿no? La misa en la antigüedad, ¿cómo celebraba? El sacerdote daba la espalda al pueblo. Daba la espalda al pueblo. En uno de los concilios se dijo, ¿no? El sacerdote ya no tiene que dar la cara al pueblo. No tiene que dar la cara. El sacerdote, a partir de desde hoy, desde este momento, tiene que celebrar la misa dando la cara al pueblo, a los asistentes. Eso también se vio en los concilios. Eso también se vio en los concilios. Y otro, también,
Se ve en los concilios la libertad religiosa, que lo vamos a ver más adelante también. Eso está como punto, ¿no? En este tema, ¿ya? Etcétera. Cuando su característica más importante es la renovación y la tradición. En cambio, los sectores más conservadores aplican un término llamado la hermenéutica de la continuidad para leer los textos conciliares, ¿no? De la tradición y del magisterio. Mejor dicho, algunos obispos, algunos sacerdotes buscaban ¿no? Estatutos para que no se contradigan entre ellos, entre los cardenales, obispos y los asistentes. Para los asistentes. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Muy bien, sus antecedentes. Sus antecedentes, ¿ya? A lo largo de los años de 1950, la investigación teológica y bíblica católica había empezado a apartarse del neoescolanticismo y del literalismo bíblico. Se había, mejor dicho, ¿no? El Vaticano, chico, tiene especialistas, tiene estudiosos de la Biblia, tiene estudiosos de la palabra de Dios, estudiosos, que te lo sabe la Biblia de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Te lo saben, te lo saben. Y en ese tiempo ya comenzaba a predominar el pensamiento liberal. El pensamiento liberal. El pensamiento abierto que el mundo te ofrece. Por ejemplo, ¿no? Atrayendo a nuestros días, a nuestros años, en la que hoy estamos, ¿no? 2022, ¿no? 2021, disculpen, 2021, ¿no? Uno de los pensamientos liberales que te ofrece la sociedad que te dice, el aborto es normal, ¿no? Eso te dice la sociedad hoy en día. O bien, ¿qué más te dice la sociedad? ¿No? Que es normal que el varón se case con otro varón y que la mujer se case con otra mujer. Es un pensamiento liberal. Es un pensamiento liberal. Por lo cual, la iglesia lo considera errónea todo esto. Lo considera algo malo. Igualmente pasó en esos tiempos. Y muchos estudiosos de la Biblia comenzaban a dudar de su fe. Comenzaban a irse. Querían separarse. Tenían otro pensamiento que el mundo ofrecía. Tenían otro pensamiento que el mundo ofrecía. Que el mundo ofrecía. Y el Papa, ¿no? Los empezó a detener a esto. Empezó a detener a través del Concilio Vaticano I. También aparecieron grandes teólogos durante estos concilios. Uno de los teólogos jesuitas. Los teólogos jesuitas, chicos, son gran estudiosos de la Biblia, grandes estudiosos. Yo he tenido la oportunidad de tener a 3 de ellos como profesores en teología. Por ejemplo, ¿no? Karl Rahner y John Murray eran unos teólogos, ¿no? Que se habían venido esforzando por integrar la experiencia humana moderna con el dogma cristiano, ¿no? Así como en otros, también aparecían teólogos, los dominicos, ¿no? Conga y Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger es el Papa emérito, ¿no? Que llegó a ser el Papa Benedicto XVI. Mano derecha del Papa Juan Pablo II, Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, ¿ya? Joseph Ratzinger, ¿sí? Muy bien. Que buscaba lo que veían como una comprensión más ajustada a las... Estos, mejor dicho, estos teólogos, estos grandes estudiosos, eran muy apegados a las enseñanzas bíblicas.
Era muy apegado a las enseñanzas bíblicas, ¿ya? Muy bien. En retorno a las fuentes y una actualización, al mismo tiempo los obispos de todo el mundo venían afrontando tremendos desafíos asociados a cambios políticos, a cambio social, económico y tecnológico. Mejor dicho, los obispos se introducían mucho en la política, chicos. Se introducían mucho en la política, ¿sí? Se introducían mucho en la política, ¿ya? Se introducían mucho. Hoy en día, a ver, les hago una pregunta. Hoy en día, ¿la iglesia seguirá ligada a la política? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? A ver, ¿qué? Yo opino que sí, profesor, A ver, ¿por qué? porque siempre los políticos Ya, toman de referencia a la iglesia, al papa, los países. ya. Yo siento que la iglesia tiene, y el papa tiene gran influencia en la política. A ver, estamos bien por ahí, ¿ah? A ver, ¿quién más? ¿Quién dice yo? A ver, tú eres Cifuentes, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, a ver, ¿quién más dice yo? ¿Nadie? Son participación, chicos, ¿ah? Cifuentes nomás está participando, ¿ah? Y lo demás, a ver, o preguntamos, a ver, vamos a preguntar ya uno más, a una jovencita, a ver. Vázquez Solís Angie. Vázquez, activa tu audio. Profesor. A ver, ¿tú piensas igual que Cifuentes, que la iglesia sigue teniendo influencia en la política o quizás no? Yo creo que no, profesor. ¿Por qué? Pues, no ¿Ah? tengo un concepto en específico. No, pero a ver, lo que se te viene a tu cabeza, a ver, ¿por qué? Siempre es bueno, ¿no? El cristiano tiene que ser analítico, tiene que ser crítico, ¿no? La persona. A ver, desde tu punto de vista, a ver, Angie. Angie, Todavía no se me viene nada, profesor. a ver, Quiñones, Percy, Xiomara. ¿Cuál es tu punto de vista, Xiomara? Xiomara, Profesor, disculpe, buenos días. Como dijo mi compañera Angie, a mí tampoco se me ocurre nada, profesor. muy bien, muy bien. ¿Ya? Profesor, Sí, dime. buenos días, ¿puedo participar? A ver, adelante, te cedo la palabra. Yo sí creo que tiene influencia política, como dijo Cifuentes, porque participan están enterados de los acontecimientos mundiales y el Papa muchas veces autoriza también a las asambleas mundiales cuando quieren tomar una decisión. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Enrique, Luicho. Muy bien, Enrique, ¿ya? Muy bien. El Papa, mayormente la iglesia sigue ligado en la política, chicos. Aunque tú no quieras, sigue ligado en la política. Mejor dicho, la iglesia sigue ahí en la política. Sigue arrastrando estos pasos de antaño. Estos pasos de antaño, que seguía ligado a la política, a la economía, a la tecnología, ¿ya? Algunos de ellos aspiraban a formar nuevas o a responder esos cambios, ¿no? Esos cambios, dice, ¿no? El Concilio Vaticano I, desarrollado casi un siglo antes, había sido interrumpido cuando el ejército italiano entró a Roma. El Concilio Vaticano I también fue interrumpido, chicos, ¿ah? ¿Por qué? Roma es un país pequeño. En Roma vive el Papa, viven los obispos, viven los cardenales, viven monjitas, viven misioneros.
viven misioneros, ¿no? Todos los que están ligados a la Iglesia Católica, ¿ya? Hay que eso es bueno saber como cultura general, chicos, ¿ah? Como cultura general, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada preguntaban en un programa, ¿no? ¿Cuál es el país más pequeño en el mundo? Todos respondían, ¿no? Inglaterra, Francia, Yugoslavia, todos respondían. Pero eso no era la pregunta. Eso no era la respuesta. La respuesta era Roma, el más pequeño, ¿ya? Que pertenece a Italia, ¿no? Roma, ¿ya? ¿Qué pasó? La guardia, eh, la guardia de los reyes había invadido Roma. Había invadido Roma. Y por esa circunstancia, prácticamente el Concilio Vaticano I también quedó suspendido. Quedó suspendido. ¿Ya? Quedó suspendido. En los momentos finales de la unificación italiana, solo habían concluido las deliberaciones relativas al papel del papado. Solamente habían visto en ese concilio la importancia que tiene el Papa dentro de la Iglesia Católica, como el pastor de la Iglesia Católica. La importancia. Hasta ahí nomás habían llegado y después se suspendió. Después se suspendió, dejando sin recurso los aspectos pastorales y dogmáticos concernientes al conjunto de la Iglesia. En los años de 1923 y 1924, el Papa Pío VI solicitó a los obispos su parecer sobre la convocación a los concilios ecuménicos. Mejor dicho, a los documentos que se aprobaban dentro de estos concilios. Y sobre la continuación del Vaticano I. A más de la mitad de estos había dado un parecer positivo, dice, ¿no? Lo mismo hizo Pío, ¿no? En 1948 a 1951, quien además formó comisiones preparatorias, pero al final no se llevó a cabo. Otro llegó inconcluso, ¿no? Terminó inconcluso. Mayormente formaban comisiones, chicos, de padres conciliadores. ¿Por qué padres conciliadores? Porque esos padres iban a ser el intermedio entre los países comunistas y la Iglesia. Por ejemplo, China no le pasa para nada a la Iglesia Católica, porque son comunistas. Y lo que hacía en esos tiempos, el Papa buscaba sacerdotes conciliadores a través de los Vaticanos, a través de los concilios, para que se acerquen más a los países comunistas, ¿ya? Muy bien, seguimos. Muy bien, sus participantes, dice, ¿no? Sus participantes, ¿ya? Teniendo en consideración las 4 sesiones, participaron gran cantidad de obispos de la Iglesia Católica. De todo el mundo participaron los obispos. Pero hubo obispos que no estaban invitados. A los concilios. Y eran mayormente los obispos asiáticos, porque venían de países comunistas. Tenían otro pensamiento de vida, tenían otro pensamiento liberal en sus ideales. Y por esa circunstancia, la Iglesia no los invitaba. ¿Ya? Prácticamente fueron algo de 200 a 300 obispos que quedaron ausentes de los concilios. Ausentes. Muy bien. Existía un convenio con los soviéticos para permitir a los obispos salir y entrar a los países sin problema, ¿no? Sin problema, sin nada de papeles, mejor dicho, ¿ya?
Así fue el concilio más grande en cuanto a cantidad. Muy bien, contó casi con 200 participantes. También mayormente dentro de este concilio se llevó a cabo el concilio de Trento. En este concilio de Trento se llegó a ver los cismas de la iglesia. ¿Han escuchado hablar de cismas, chicos? A ver, yo le pongo su 20 a aquel que me dice, ¿qué es cisma? A ver, ¿alguien? ¿Qué es un cisma en la iglesia católica? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? A ver. División o separación, profe. Claro, ¿quién dijo eso? Herrera. Herrera Panduro. Herrera Panduro. Muy bien, Herrera. Anotado estás, ¿ya? Anotado estás. División y separación. Separación dentro de la iglesia católica. Conflicto dentro de la iglesia católica. Muchos no compartían ideales de la iglesia, o siendo obispos, no compartían los pensamientos del Papa. A través de sus pensamientos, a través de los debates, causaban prácticamente separación. Causaban separación, ¿ya? Causaban separación. Eso se llegó a tratar dentro del Concilio de Trento. Muy bien. En cuanto a catolicidad, ¿no? Pues fue la primera vez que participaron de modo sustancial los obispos no europeos, ¿no? Sobre todo los africanos y asiáticos. En los primeros 2 años predominaron las intervenciones de los obispos europeos, ¿no? Pero en las siguientes sesiones hubo más participación, incluso participaron algunos cardenales. Ya comenzaban a entrar los cardenales, ¿no? Que no eran obispos, ¿ya? Mejor dicho, los obispos, chicos, en esos tiempos se salteaban los pasos a seguir. Los obispos de frente pasaban a ser cardenales. De frente pasaban a ser cardenales. ¿Ya? De frente pasaban a los rangos mayores del clérigo, de la iglesia. De frente pasaban, ¿ya? De frente pasaban. ¿Y quiénes se mantenían mayormente a un lado? Mayormente? Habían órdenes que se mantenían a un lado, solamente observaban. Eran los franciscanos y los dominicos. Ellos para nada querían ser cardenales ni obispos. ¿Por qué? Ellos decían, ¿no? Nosotros nos regimos a las normas de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís vivía en la pobreza. Y si yo llego a ser cardenal, llego a ser obispo, prácticamente voy a tener a mi cargo personas inferiores que yo. Y eso yo no quiero. San Francisco de Asís nos enseñó la humildad, nos enseñó la obediencia. Ellos decían, la obediencia. ¿Ya? Obediencia. Muy bien. Muy bien. En esos tiempos, chicos, en esos tiempos, en esos tiempos, lo que hizo el Papa, invitó a los laicos. ¿Y quiénes eran los laicos? A ver, ¿alguien sabe? ¿Quiénes eran laicos? A ver, ¿quién dice yo? ¿Ah? A ver, ¿nadie? ¿Nadie? ¿Eran todos los cristianos? Claro, todos los cristianos, Condeso Rivera, Herrera, Vázquez, todos somos laicos, chicos. Todos los que estamos bautizados dentro de la iglesia, todos somos laicos. ¿Qué hizo el Papa? Empezó a invitar a los laicos, a los concilios, a invitar. Pero ¿qué pasó? Los laicos podían dar sugerencias, pero no tenían votación. No podían votar, pero sí sugerían, pero no tenían voz de voto.
voz de mando. No tenían, ¿ya? Muy bien, ¿se entiende hasta ahí? A ver, ¿se entiende? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. A ver, a ver. Seguimos. Seguimos. A ver, un momento. A ver, chicos. A ver, nos queda 3 minutos prácticamente. Termina esto, vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Vuelven a entrar a la plataforma, ¿ya? Nos queda prácticamente 3 minutos lo más. Muy bien. La primera sesión partió con la inauguración solemne en la Basílica de San Pedro, que se llevó a cabo el 11 de octubre de 1962 por Juan XXIII. Presidió una misa a través de una homilía muy sencilla. ¿Y qué trató en esta homilía? Un documento que se habían aprobado dentro de los concilios. Y este documento se llamó Gaudet Ecclesiae, un documento que estaba dirigido a los feligreses, a los católicos, estaba dirigido. ¿Qué más hizo Juan 23? Donde habló del puesto de los concilios en la historia de la iglesia, de la situación del mundo y de algunos aspectos generales que debían tenerse en cuenta durante el concilio. Se trata de custodiar el depósito de la fe católica, mejor dicho, de cuidar a los católicos, de cuidar su fe, que no decaigan, que no declinen a través de los pensamientos liberales, que no declinen. También recordó que no era una actitud de condena de los errores, sino que este documento mostraba la misericordia de Dios hacia los pecadores. Hacia los pecadores. Lo que se esperaba del concilio alude al tema del ecumenismo de documento, que era uno de los que había causado mayor expectativa en los medios de comunicación. Muy bien, seguimos. A ver, para el 13 de octubre se tenía programada la elección del porcentaje de miembros de las comisiones que correspondían nombrar a la asamblea conciliar, ¿ves? Trataban ya de buscar a los padres conciliadores. Que iban a hacer el papel de conciliador con otros países, mayormente con los países comunistas. La secretaria general del concilio entregó entonces una lista con los nombres de todos los padres conciliares y otra lista con los nombres de los miembros de las respectivas comisiones preparatorias. Sin embargo, el cardenal Achillier, tras recibir una solicitud de un grupo de obispos franceses y alemanes, solicitó al Consejo de Presidencia más tiempo, que les dé más tiempo, para que ellos puedan discernir quiénes pueden tomar estos cargos, para que ellos puedan pensar quiénes están aptos para estos cargos. Por tanto, la elección fue pospuesta para el 16 de octubre y tras los recuentos de votos e intervenciones sobre el cual mayoría sería tomada en cuenta, se eligieron los miembros respectivos de las comisiones. Se llegó a elegir, ¿ya? Muy bien, chicos, a ver, vuelven a entrar a la plataforma. Ya nos queda menos de un minuto. A ver, vamos a esperar que termine este minuto, ¿ya? Para comenzar desde cero. ¿Sí? Nos hemos quedado en la primera intersección, ¿ya? Desde ahí vamos a volver. A ver, chicos, a ver, que termine este minuto para
comenzar, ¿ya? A ver, vuelven a entrar a la plataforma con el mismo código, esa, del 1 al 6. A ver, chicos, estamos 3, ¿ya? A los 13 les quiero ver ahí.